se mueve por nuestro calendario. Dios no se mueve por nuestra agenda. Él es soberano y Él hace todo cuando es necesario hacerlo todo a su tiempo. Buen hecho, buen y fiel siervo. Well done, good and faithful servant. Let that be said of us. Le he puesto de tema a mi mensaje 11:5-17, la pregunta ¿por qué? 11:5-17 fue el domingo pasado y salimos de la escuela dominical y un poco después de la escuela dominical muchos empezaron a ver en las noticias de que un hombre, nos dicen un loco, nosotros sabemos que es guerra espiritual. Podemos decir un endemoniado entró en una iglesia y creo que lo último que yo leí, no he leído mucho en las noticias últimamente, pero creo que eran como 25, 26 muertos, incluyendo una mujer que estaba embarazada, podemos decir 26 almas. Y lo primero que viene a la boca, especialmente de un creyente, y decimos pues esto en una iglesia. Más antes la iglesia era sagrado, ¿verdad? Hoy en día ya no es tanto así. Y hacemos la pregunta, ¿por qué? Right? ¿Cómo pudo esto suceder? ¿Cómo pudo suceder? ¿O por qué sucede esto? Muchos hemos pasado o vamos a pasar por dificultades, tempestades, luchas, pruebas. Como dice Senior, hay veces golpes de la vida. Y nos preguntamos, ¿por qué? ¿Y por qué yo? Right? Why me? ¿O por qué nosotros? Los que han estado viniendo así seguido domingos en la tarde saben que en los últimos 2 años, tengo 2 años de estar hablando en mis enseñanzas de que viene persecución en contra de la iglesia aquí en los Estados Unidos. Hay persecución en contra de la iglesia de Jesucristo en todo el mundo, pero viene aquí en los Estados Unidos. Y este año 2017 ya ha sucedido en 3 diferentes iglesias, en 3 diferentes partes de Estados Unidos, donde alguien ha entrado y han matado a gente. Obviamente lo de San Antonio ha sido el más grave que ha sucedido, fue uno de los más graves que ha sucedido aquí en el estado de Texas. Hace unos 15 años ya, ni una cuadra de donde estamos aquí. Estábamos, creo que era, no me recuerdo, un miércoles o sábado en la noche, creo que era un miércoles en la noche en el servicio. Salimos del servicio y había un montón de policías por donde quiera y la familia llamando de la Florida y de Michigan, porque aquí a una cuadra había una iglesia por el Curtis, casi en la esquina de Curtis y Wafer. Se llamaba la iglesia Esposa del Cordero. Right? Esposa del Cordero de Dios y había un muchacho, un joven allí, no me recuerdo mucho los detalles, pero tenía algo que ver con un muchacho y una muchacha de la iglesia y estaban en una junta, la mamá de la muchacha, el muchacho y el pastor. El muchacho era jardinero de esa iglesia y sacó allí un arma, empezó a disparar, varias veces le pegó al pastor y fue en contra del copastor y varios y uno de los hermanos venía corriendo aquí hacia la iglesia y toca que había un policía pasando y se detuvo la policía y cuando la policía entró allí a esa iglesia pues el muchacho se quitó la vida y me recuerdo que habían encontrado muchas pistolas alrededor de la iglesia escondidas. El plan del muchacho era matar a todos allí. Y traigo esto a luz, y unos de ustedes se recuerdan de ese incidente, otros pues apenas van aprendiendo de esto, y traigo esto a luz porque hacemos la pregunta ¿por qué? Right? Why, decimos en inglés. Y no es algo que debe de decirnos, pues ya no voy a ir a la iglesia, porque esto pasa en la iglesia, no, imagínate. Esto pasa en todas partes, right? En Las Vegas sucedió en un concierto. Ha sucedido en New York, unas semanas sucedió algo en el calle, ¿verdad? Y estas cosas suceden, es parte del mundo en que vivimos hoy. Pero la semana pasada y he estado meditando en esto de que uno de los beneficios de venir a la iglesia y de abrir nuestras Biblias y estudiar
es que estamos pensando y meditando en cosas más profundas. Right? En inglés diría, we're thinking of deeper things. Normalmente vemos televisión y todo es como, right? Estás poniendo atención y no estás poniendo atención y son muchas cosas que son insignificantes. Los muchachos se lo pasan todo el día con el celular enfrente de ellos o la tableta o la computadora o sus juegos y se ven como en inglés decimos vegetables, ¿verdad? Vegetales allí, como su mente no está realmente trabajando en algo profundo. Pero cuando venimos a la iglesia, estamos tomando el tiempo de meditar y luchar con estas preguntas profundas. ¿Cómo suceden estas cosas? ¿Por qué suceden estas cosas? Y la semana pasada en la enseñanza vimos en la palabra de que esto sucede, el primer homicidio sucede con podemos decir los primeros, unos dicen verdaderos humanos, porque Adán y Eva no tuvieron padres, o sea, fueron creados en la imagen de Dios y a ellos tuvieron hijos. Y los primeros hijos, Caín y Abel, entre ellos hubo un celo, hubo una envidia, hubo ira y Caín mata a su hermano Abel. Y preguntamos, ¿cómo puede esto suceder? Yo creo que la verdad es que decimos, no puedo creer que esto sucede, pero la verdad es que no queremos creer que puede suceder, porque vemos que es la historia del hombre. Pero gloria a Dios que nosotros venimos a estudiar las Escrituras. Y en las Escrituras dice el Salmo que es luz y lumbrera a mis pies y a mis caminos, ¿verdad? O sea, la palabra de Dios nos va guiando, nos va enseñando. Hoy en la mañana el pastor en su enseñanza terminó y uno de los últimos versículos era de cómo el pueblo y cómo nosotros debemos de tratar al extranjero, ¿verdad? Y una de las cosas es de que si lees Éxodos, Levíticos y Deuteronomio y se le dan órdenes al pueblo de Dios de que, hey, no maltratas al extranjero, no lo tratas diferente, y siempre les dice, recuerda que una vez fuimos extranjeros en Egipto. Y el pueblo de Dios miraba hacia atrás a su experiencia. Pero nosotros, con la gracia y misericordia que Dios nos ha mostrado, nosotros no vemos atrás a una experiencia, sino que nosotros vemos para adelante, sabiendo que nosotros también somos extranjeros, no meramente en esta nación, sino en este mundo. Solamente vamos pasando. Nuestro hogar, un hogar, bello hogar, es más allá del sol. Amén. Y en las Escrituras encontramos que podemos tener un paz. En inglés dice that surpasses all understanding, que está más alto de todo entendimiento, que cuando el mundo nos ve y ve el paz que tenemos, ellos no lo pueden entender, no lo pueden comprender, es más, es una locura para ellos. Pero nosotros en nuestro corazón, por medio de Jesucristo y en nuestra mente, tenemos un paz porque sabemos que para nosotros el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Alabado sea el Dios que sirvemos. Hoy esta noche voy a intentar de tocar unos, no todos, podemos buscar y encontrar muchas razones, pero unos de las razones por qué estas cosas suceden en el mundo en que vivimos. Y el primero que quiero tocar hoy esta noche es que vivimos en un mundo decaído. We live in a fallen world. Yo veo fotos en el internet y me gustan ver fotos bonitos y hay fotos preciosos y bonitos de mares y de islas y de playas. Y uno lo ve y dice, oh, qué bonito. Otros lo ven y dicen, oh, qué bello. Otros lo ven y dicen, oh, se ve como el paraíso. Right? En inglés, it looks like paradise.
La verdad es que nosotros no vivimos en el paraíso. Vivimos en este mundo. Nuestros padres, Adán y Eva, ellos sí vivían en un jardín que podemos decir era un paraíso. Todo era perfecto. Creo que en los primeros 2 capítulos de Génesis, entre el capítulo 1 y el capítulo 2, en los primeros 3, capítulo 3, vemos creo que más de 10 veces que la palabra bueno sale. Y Dios dijo sea la luz, y la luz fue, y la luz era bueno. Y bueno, y bueno. Hay un momento donde Dios crea todo y ve su creación. Y en inglés dice, and it was exceedingly good, era más que bueno. El mundo en que vivía Adán y Eva era hermoso, era bueno, era más que bueno. Pero habían reglas. Y tenían ellos responsabilidades. Esta nación, este país es un país bello, precioso, tan bello y tan precioso que la gente sabe que pueden vivir mejor aquí sin documentos que en su propio país con documentos. Eso arriesgan su vida a llegar aquí. Pero hay reglas. Y si tú vives entre esas reglas, puedes tener una buena vida aquí, puedes prosperar. Pero hay un problema cuando empezamos a vivir fuera de sus reglas. Dios le dice a Adán, tú puedes comer de todos los árboles que hay en el huerto. Si quieres comer mangos hasta que se te hinche el ombligo, pues échale ganas, mijo. If pecans is your thing, al pastor le encantan los nueces. Si son nueces, pues échale ganas a los nueces. Si son manzanas o naranjas, tú échale ganas. Habían 2 árboles. Un árbol que Adán y Eva tenían la oportunidad de comer era el árbol de la vida. Y el otro árbol, allí en medio del huerto, era el árbol de la ciencia del bien y mal. Y dice Dios, puedes comer de lo que tú quieres comer, nomás no comes del árbol de la ciencia del bien y mal, porque el día que comes de ese árbol ciertamente morirás. Dice Génesis capítulo 3 versículo 1, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Le andaba probando, no es lo que había dicho Dios, versículo 2. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no moráis. En otras palabras, el orden era que el día que comían de ese árbol, iban a morir. They're going to die. Y los que conocemos la historia, sabemos que siguieron hablando y de repente Eva extiende su mano. Unos dicen agarró de la manzana, no dice la palabra de Dios que era manzana, pero agarró de ese fruto, comió y ahí se lo pasó a Adán. Yo siempre les digo que si yo hubiera sido Adán, allí le hubiera pegado esa fruta, get out of here, y hubiera dicho, Dios, mándame otra porque esta no sirve, ¿verdad? Pero no es lo que hizo Adán. Todo bobo dijo, ok, y agarró y comió. Y al instante la inocencia de ellos murió. Se dieron cuenta que estaban desnudos. Su relación con Dios murió. En de que vino Dios a hablar con ellos y se escondieron, algo que nunca habían tenido que hacer antes. Unos animales inocentes murieron. Ellos se habían hecho túnicas allí de unas hojas, y Dios les dio túnicas de unos cueros de unos animales inocentes. Tuvieron que derramar sangre a causa de ellos.
Y de ahí los corrieron del jardín, los sacaron del jardín. En inglés decimos, they ran them out, porque dijo Dios, que no sea que extienden su mano y comen del árbol de la vida y sean como nosotros y viven para siempre. Y salieron y la muerte fue introducido a la humanidad y a este mundo. Y Dios puso ángeles a guardar la entrada del jardín para que ellos nunca pudieran entrar de nuevo. Ese jardín en el diluvio fue destruido. Desobediencia. Vivimos en un mundo caído, donde la desobediencia introdujo muerte. Por eso para nosotros es muy raro, muy difícil a tratar con la muerte o con los muertos. He ido a muchos funerales con el pastor. Recientemente fui a uno, creo que fue la semana pasada, estuvimos en uno y vemos allí el cuerpo y vemos la familia. Y la muerte es algo triste. Nos vamos a extrañar. Es algo difícil a tratar con. Esta iglesia, fuera de San Antonio, ya empezaron a enterrar a su gente. Van a seguir con sus servicios. Y un pueblo pequeño donde todos se conocen, algo difícil para ellos a tratar con. Pero al mismo tiempo, nosotros tenemos una esperanza. Ya no podemos extender nuestra mano y comer del árbol de la vida, pero sí por la fe podemos extender nuestras manos por la fe y agarrarnos de uno que colgó sobre un árbol llamado Jesucristo, que entregó su vida para darnos a nosotros vida eterna. Oh, nuestra fe está en uno que colgó en un madero. Fue sepultado porque solamente a los muertos sepultan, y 3 días después Dios lo levantó entre los muertos. Déjame decirles que hace 17 años atrás fui a Jerusalén y entré donde dicen que es la tumba de Jesucristo, y vi a la izquierda y vi a la derecha y vi para arriba y vi para abajo, y todavía está vacío porque Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive, Jesus lives. Y todavía es cierto la palabra, porque buscas entre los muertos al que vive. Vamos a segunda de Samuel, capítulo 11, 2 Samuel, chapter 11. Segunda Samuel, capítulo 11. El primero es que vivimos en un mundo caído. La otra es, hay una doctrina en que creemos que se llama libre albedrío. Libre albedrío. En inglés se dice free will. Free will. Y esta es una de esas cosas. Unas semanas atrás daba una enseñanza tocante al Espíritu Santo, y en la enseñanza hablaba de la Trinidad. Y hablaba de que es muy difícil entender cómo Dios puede ser 3 y 1 en 3, ¿verdad? Y libre albedrío, en unas maneras, es una de esas doctrinas difíciles a entender, porque al mismo tiempo vemos que Dios dice que Él nos ha predestinado, right? He has predestined us. Entonces unos dicen, pues si Dios ya nos escogió, como tenemos libre albedrío. Y yo no sé, todo lo que sé es que la Biblia enseña a los dos. Y en libre albedrío quiere decir que tu alma tiene el derecho de escoger. Tú tienes el derecho de escoger. Hoy, esta mañana, muchos escogieron de venir a la iglesia. Otros sonó la alarma, se despertaron y dijeron 5 more minutes. En 5 minutos más me levanto para ir a la iglesia. Pero decidieron de que no, las colchitas aquí están un poquito muy cómodas, ¿verdad? Están muy calentitas.
Y sabes que a ninguno de ellos que no vinieron hoy en la mañana, a ninguno de ellos, ni yo ni el pastor fuimos a tocarles la puerta y decir, hey, levántate, ya es hora de la iglesia. Get up. No. Tú tienes libre albedrío, tú puedes decir, voy a ir o no voy a ir. Nadie que está aquí está amarrado. Esta iglesia, como todas las iglesias, hay gente que llegan y hay gente que se van. Hay gente que han estado aquí por mucho tiempo y de repente deciden, no, pues allá es mejor y pues gloria a Dios. ¿Qué les puedo decir? Ellos tienen ese privilegio de poder escoger. Y nosotros tenemos el privilegio de escoger a seguir a Dios o no seguir a Dios. Pero podemos usar la palabra consecuencias a la decisión que hacemos. ¿Quieres ser bendecido? ¿Quieres ver el favor de Dios en tu vida? ¿Quieres ver la gracia de Dios en tu vida? ¿Quieres ver que tu familia prospere? Pues hay que ser obedientes a Dios. Pues si no te importan de esas cosas, pues como dicen por allá, dale shine. Pero hay un pensamiento donde dicen que ningún hombre es una isla. En inglés decimos no man is an island. En otras palabras, todo lo que tú haces afecta a otras personas. En este momento, y somos muy alegres que podemos, pero estamos entrando en diferentes cárceles, en diferentes prisiones. Y gloria a Dios por los muchachos que allí nos están escuchando y se están alimentando en la palabra. Y ellos les pueden decir que la decisión que ellos hicieron o las decisiones que hicieron que los llevaron a ese punto de ser presos afectó a su familia, o sus compañeros, o su comunidad. En otras palabras, nuestros pecados, dice David, nos enseña que nuestros pecados son en contra de Dios, pero al mismo tiempo hay gente alrededor de nosotros que sufren en nuestro pecado. Cuando yo apenas iba aprendiendo a conducir y salía con los muchachos muchas veces después de la iglesia, mi mamá, y que ten cuidado, y yo le decía, mamá, I'm a good driver, soy un experto, ¿verdad? Un año de andar conduciendo. I'm an expert, ¿verdad? Soy un experto. Y le decía, mamá, yo no tomo, yo no hago droga, yo voy bien. Y siempre me decía, mamá, oh, no, mijo. En inglés me decía, I trust you, but I don't trust everybody else, ¿verdad? En otras palabras, tengo confianza en ti, pero no puedo tener confianza en los demás. En otras palabras, podría yo ser afectado por otros. Y en 2 de Samuel, capítulo 11, dice el versículo 14, venida la mañana, escribió David a Joab una carta. Joab era el jefe del ejército, la cual envió por manos de Urías. Y escribió en la carta diciendo, poned a Urías al frente en lo más recio de la batalla y retaraos de él para que sea herido y muera. Y así fue que cuando Joab sitió la ciudad, puso a Urías en el lugar donde sabía que estaban los hombres más valientes. 17. Y saliendo luego los de la ciudad, pelearon contra Joab y cayeron algunos del ejército de los siervos de David, y murió también, ¿quién murió? Urías Eteo. ¿Qué culpa tenía Urías? Nada. Pero David había hecho una decisión de pecar, y Urías era afectado por esta decisión. ¿Cuántas familias sufriendo por las decisiones de un hijo? ¿Cuántas familias sufren por la decisión de una hija? ¿Cuántas familias sufren por la decisión del marido o la decisión de la esposa? ¿Cuántos 25, 26 muertos por la decisión de uno?
hacia el domingo pasado. Pero en algo podemos tener consuelo, y es en de que Dios está con nosotros. God is with us. Y en momentos, en situaciones como lo que sucedió, nos preguntamos, si Dios está con nosotros, ¿cómo pudo eso pasar? Pero todavía tenemos que mantener nuestra fe que Dios está con nosotros. God is with us. Y entendemos que vivimos en un mundo caído, vivimos en un mundo donde somos afectados por las decisiones de otros, pero de una manera u otra el nombre de Dios es enaltecido, Jehová es enaltecido y su pueblo va de victoria a victoria a victoria. Y hay ocasiones, y esto no lo podemos entender, hay ocasiones donde Dios mueve y detiene estas cosas de suceder, y hay ocasiones como el domingo pasado. Ninguno de nosotros tenemos la respuesta. Unos dicen, pues pasen más leyes en contra de las pistolas. Eso no es la solución. En este país hay arriba de 300 millones de pistolas en manos de los ciudadanos. Si fuera problema de las pistolas, supiéramos. No es un problema de leyes. Ese muchacho era en contra de la ley que él tuviera una pistola, sin embargo tenía uno. No es un problema de pistolas, es un problema de pecado. Es un problema de no tener temor a Dios. That's the problem. Pero nosotros tenemos una esperanza. Y la esperanza nos recuerda de que cada uno de nosotros, y yo no sé cómo, pero tarde o temprano viene la muerte. Yo sé que todos queremos morir así de la edad de 90 años de edad y bien pacíficos allí dormidos, y mira, estaba dormido y ya no se despertó, y pues qué vida. Unos dicen que 90, pastor, y 100, así como Moisés 120. Yo digo, pues yo tengo 42, ya me duelen algunos huesos que yo quiero hambre. Pero unos bien pacíficos, otros no tan pacíficos. Some not so peaceful. Van a esperar en Primera de Samuel, van para atrás, capítulo 17. El miércoles vino un amigo mío, vinieron a instalar en la iglesia un sistema de alarma, ¿verdad? El pastor realmente no ha hablado mucho de esto. Estamos ahorita en este proyecto del aire acondicionado, en todo, en la instalación y en otras cosas que tenemos que hacer nosotros. Fuera de esa compañía, vamos a un proyecto de casi los $200,000. Esperamos que ya para la semana que entra va a estar corriendo el nuevo unidad de aire. Mañana van a hacer unas pruebas. Y primeramente Dios, todo va a salir bien. Pero vinieron estos muchachos, instalaron un sistema, una alarma aquí en la iglesia. Como saben, ya nos han robado 2 veces en los últimos 10 meses. No más era casi $20,000 la alarma, right? No más. Le dije, él viene del valle, le dije, oye, ya que estás aquí, habla con los muchachos de su escuela, Pueblos Road Christian School, en la capilla miércoles. I love it. Y compartió su testimonio. Y parte de su testimonio era de ellos se crearon, ellos son güeros, son gringos, son anglos, como ustedes quieren, pero ellos se crearon en México. Sus papás eran misioneros. Y su mamá, una santa, una mujer dedicada al ministerio. El papá era un doctor, los que operan el corazón. De arriba de eso era doctor así de mujeres, y de arriba de eso era un dentista. Y la mamá también era, creo que había dicho como una ingeniera o algo así, estudiada ella también. Y eran misioneros, y a la hermana pues le pegó cáncer.
La primera vez que le dio cáncer, con los tratamientos, pues todo salió bien, pero con el tiempo regresó el cáncer y dijo el papá, que era un misionero, estaba allá en México y de ahí cuando hubo la revolución en Panamá, estaba allá también. Y cuando la segunda vez sucedió, dijo el hombre, ¿sabes qué? Olvídate de todo. Se alejó de Dios, se alejó de su familia, nos abandonó y todo. Y el muchacho nos platicó de cómo su mamá peleó y al fin murió. She died. Un testimonio en cierta manera triste, ¿verdad? Y uno dice, man, y él dice que su papá no pudo luchar con la pregunta, why? Sin embargo, la fe de él, la fe del papá se deshizo, podemos decir. Y él dice que su papá decía que era cristiano y hacía cosas en el ministerio, pero al mismo tiempo no era. Porque si hubiera sido, hubiera continuado con nosotros. Y mientras que la fe, podemos decir, o la creencia de su papá se apagó, la fe de él y de su hermano jovencitos, así de 20, 21 años de edad, se afirmó. Y cuando murió su mamá, estos muchachos, estando en la universidad en el norte, se regresaron, tomaron control de la escuela. Es una escuela cristiana muy prosperado en el valle, y hay como unos 4 o 5 orfanatos en Reynosa y en Río Bravo que ellos ayudan a sostenerse. Las luchas y las pruebas vienen, they come. Y si no somos preparados, nos pueden vencer, así como Dios le dijo a Caín, que el pecado está a la puerta y quiere señorear sobre ti. Su deseo es, tú eres su deseo. Pero al mismo tiempo, si entendemos que de una manera u otra Dios usa todas las cosas para bien, aún lo que sucedió el 5 de noviembre 2017, Dios lo puede usar para bien. Lo que tú estás pasando por, Dios lo puede usar para bien. God can use it for good. Tu lucha, tu batalla, tu tempestad. Y en Primera de Samuel, capítulo 17, antes de leer, les voy a explicar. El ejército de Israel está en un lado podemos decir, de un valle, y el ejército de los filistinos está en el otro lado. Y los filistinos tenían un campeón, un guerrero desde su juventud, un Goliat. Y salía Goliat y le decía a Goliat al pueblo, no vamos a pelear, sino que mándanme el más grande, el más bravo que ustedes tienen, y yo y él vamos a pelear. Si yo lo venzo, ustedes van a ser nuestros siervos, pero si él me vence, nosotros vamos a ser siervos de ustedes. Si uno estudia, vemos que el más grande entre todos, el más grande entre todo el pueblo de Israel, era el rey de Israel en ese tiempo, Saúl. Que si hubiéramos ganado los más altos, este es el más alto, a ese más alto apenas a los hombros de Saúl le hubiera llegado. Saúl todavía era más grande. Y en vez de salir a pelear, se escondió Saúl y empezó a correr la palabra. Y la palabra era de que si alguien saliera a pelear en contra de Goliat y lo pudiera vencer, iba a darle riquezas, la casa de su padre no iba a pagar impuestos y le iba a dar uno de sus hijas en matrimonio. Toca que había un jovencito allá cuidando y dice su hermano, pocas ovejas. Y el muchacho era medio raro. Se parecía raro, rojito, colorado así. Escribía poemas. Y un día le dijo a su papá, mi hijo, ven,
Tus hermanos están en la batalla, ve y ve qué es lo que está pasando y llévale estos panes, estos quesos y tráeme noticias de lo que pasa. Y va el joven, su nombre era David. Y David va y le lleva y busca a sus hermanos y en eso se levanta el gigante y cuando viene el gigante todos corren y David corre con ellos, pues todos corrieron. En inglés decimos when in Rome, do as the Romans do, ¿verdad? Cuando estás en Roma, haz como los romanos, ¿verdad? Todos corrieron, él también corrió. Y dijo uno por allí, ¿no han oído lo que dijo el rey? Hace David, ¿what? Y dice, el que le puede ganar al gigante le van a dar riquezas. Su papá, la casa de su hogar ya no va a tener que pagar impuestos, dijo David. ¿Eso le va a gustar a mi papá? Y él le dijo, y le van a dar una hija. Y dijo David, ¿a cuál de todas son bien bonitas, verdad? Después era un dolor de cabeza, pero ese es otro tema para otra noche. ¿Tú amas a Dios? Do you love God? ¿Amas a Dios? Oh, sepa que hay algo tan hermoso que no hay nada que estos ojos en este mundo han visto que se compara con eso. Hay algo que nos espera que es tan hermoso que no hay nada en este mundo que nuestros oídos han oído que se compara con lo que está en el cielo. Hay algo que nos espera en el cielo que es tan hermoso que aún el más sabio, el más inteligente y el más creativo, ese pensamiento no ha entrado en su mente de las cosas preciosas que nos esperan ese día que estamos delante de nuestro Padre Celestial. Oh, it's a wonderful day that we're awaiting and it's a wonderful place that we're going to. Dios Padre, yo te doy gracias por el privilegio de compartir tu palabra con tu pueblo. Thank you, Lord. Oh, denos las fuerzas de seguir adelante. Que tu palabra nos sigue consolando, que nos sigue guiando, nos sigue ayudando. Thank you, Father God. A ti sea la honra, la gloria, el poder. In the name of Jesus, amen, amen, amen. Dios no se mueve por nuestro reloj. Dios no se mueve por nuestro calendario. Dios no se mueve por nuestra agenda. Él es soberano y Él hace todo cuando es necesario hacerlo todo a su tiempo. Buen y fiel siervo. Well done, good and faithful servant. Let that be said of us.